Mi nombre es Gilberto David, soy profesor de cine y estamos aquí para analizar la serie de Heated Rivalry. Esta serie está hecha con tantos detalles que para poder absorber todo lo que tiene para dar tenemos que analizar el lenguaje no verbal. Ya hicimos el análisis de todos los episodios, si no lo has visto te estoy dejando un enlace abajo en la descripción. Vas a encontrar todos los análisis del episodio 1, 2, 3, así sucesivamente, organizados en perfecto orden. Si quieres conseguir que un amigo o una amiga tuya vea la serie al fin y no sabes cómo darle el perfecto pitch para convencerlos de que empiecen a ver la serie, porque tienes tal vez miedo de chotearle muchas cosas o darle spoilers, pues yo hice un video que está preparado específicamente para convencer a la gente, también lo vas a encontrar abajo en la descripción. Simplemente copia el enlace, envíaselo y estoy seguro que ellos van a empezar a ver la serie. Había tanto que discutir sobre el episodio número 6 que el análisis lo dividí en dos partes. La primera parte la lancé el sábado pasado y esta es la segunda parte de ese análisis del episodio número 6. Si no has visto la primera parte, te estoy dejando el enlace abajo en la descripción. Simplemente dale clic y te va a llevar directamente a la primera parte y luego puedes volver para acá si así lo deseas. Así que hoy analizaremos el episodio número 6 y con esto vamos a dar por terminada nuestra serie de análisis. Ya discutimos la escena de Ilya desahogándose con Shane sobre su papá y sobre su mamá. Hablamos de lo que representó la pérdida de su mamá para él. Analizamos también en el hogar en que se crió Ilya y cómo los comportamientos que tenía el papá, que era una figura tan dominante sobre él, impactó directamente la forma en que Ilya se comporta con Shane desde el primer episodio. Así que pudimos entender por qué Ilya es como es gracias a que analizamos todo su pasado y cómo todo esto explica por qué él se ha comportado con Shane de la manera que lo ha hecho desde el primer episodio. Hablamos que las oportunidades de juego también son muestras de que hay conexión y en este caso Shane y Ilya jugando juegos de video es otra señal más de cómo sí hay una conexión aquí que trasciende la parte física. Me parece genial que ellos estén jugando un videojuego que literalmente ellos son los personajes. Entonces Ilya, de todos los personajes, decide jugar como el jugador de Shane. Y me encanta que la carátula del juego es Ilya. O sea, eso está súper interesante. Y también cómo Ilya se disgustó porque Shane recibió la llamada de su amigo para hablar. Él quiere a Shane solo para él. Y no sé, yo estoy aquí bien pompeado porque esto es algo bien inusual en Ilya y me gusta verlo en él. Ya tenemos establecido que a Shane le gusta hacer las cosas bien, por la regla, por el libro. Y cuando Shane le pregunta por qué se sintió tan brutal cuando lo hizo mientras estaba en el teléfono, Ilya le dice que es porque deep down le gusta hacer cosas que normalmente no son conocidas como correctas o no cosas buenas. A lo que Shane, y esto me encantó bien abiertamente, gracias a la regla que los dos establecieron de decir siempre lo que pensaban, le dijo: es importante que sepas que esto no es eso. Esto no se siente bien porque es malo. En este caso, esa premisa no está ocurriendo. Al principio tal vez se sentía bien porque era malo, pero ahora mismo no es malo, al menos no para mí. Y no es malo desde hace muchísimo tiempo. O sea, está dejándole bien claro que esto no es un thrill, esto no es una emoción a escondidas ya. Al principio fue eso, pero ya se convirtió en otra cosa. Y como sabemos que Ilya no se siente cómodo con cosas emocionales, ¿qué hace? Tira una bombita de humo diciendo: o sea que estás enamorado de tu amigo. Aludiendo que todo esto que le estaba diciendo correspondía al amigo, al tipo con el que le estaba hablando por teléfono, a Hayden, haciendo un chiste para no admitirse cosas emocionales, porque no se siente cómodo. Hay personas que se obsesionan tanto por tener una estructura y no permitirse salir de una caja. Necesitan siempre hacer lo correcto, que en su intimidad desean dejarse ir. Y su mayor excitación la encuentran en el momento en el que dejan ir las riendas del control y hacen exactamente lo opuesto a lo que hacen en su vida diaria. Al igual que personas que no necesariamente tuvieron mucho control sobre los eventos que le ocurrieron en su vida o en el ambiente donde se desarrollaron y les atrae tener control entonces en el acto sexual. Es interesante cómo dentro de nosotros vive el encuentro de opuestos. Como somos en nuestra vida diaria, no necesariamente es como nos comportamos en la intimidad.
Y muchas veces está esa dualidad dentro de todos. Yo pudiera creer que Shane, que es una persona que es bien estricto con su dieta, bien estricto con cuándo puede concederse vacaciones, con los días que se puede dar para él mismo, que puede tomar vino en estos momentos, pero no puede tomar vino en estos otros momentos, que vive su vida siempre con práctica, ensayos, calendario. Controla mucho qué puede hacer, qué no puede hacer, cuándo puede hacerlo, en qué momento y de qué manera. Así que puedo creer que él sea una persona que encuentra estímulo dejándose ir en la intimidad. Hacer cosas que tal vez él pueda pensar que son prohibidas o indebidas. Puede ser como un kink para él. Aún así, Shane le quiere dejar claro a Ilya que esto que él le puede gustar no necesariamente está relacionado a lo que él está sintiendo por Ilya. Quiere sentar la base de que lo que está pasando entre ellos dos es mucho más que simplemente un fetiche. De la misma manera que Ilya, que es una persona que le gusta dominar mucho en el acto sexual, incluso también jugar este juego de roles, de decir qué es lo que se va a hacer, cuándo se va a hacer, de qué manera, podemos atarlo con que él en su hogar y en su crianza no tuvo control sobre muchas cosas que ocurrieron ahí. Él era sublevado al dominio de su papá en ese espacio. Él tenía que reprimirse demasiado. Así que puede ser que de alguna manera en su subconsciente él se sienta mejor porque está recuperando el control en el acto sexual que no necesariamente él tuvo en diferentes etapas de su vida, en etapas claves de desarrollo. En esta escena él se admite que prefiere no estar viviendo en Rusia y que ahora tiene que pensar a qué equipo se va. También tenemos la oportunidad de saber qué ellos harían viviendo juntos como pareja y los vemos divirtiéndose, jugando. En el análisis que subí del episodio número 4, si no lo han visto, pues pueden ir a buscarlo. Les expliqué y les hice énfasis en una conversación que Ilya y Shane tuvieron acostados en el mueble y les dije que tenía unas similitudes con una escena del episodio número 6, que es el que estamos evaluando ahora. Hay muchos paralelismos y muchas similitudes entre aquella escena con esta. Comenzando con el hecho de que Ilya en aquel entonces estaba hablando de Slovana. Y yo les había dicho que todo ese rodeo que estaba haciendo Ilya era muy probablemente su intento de hacer una confesión de amor hacia Shane. Pero como no tiene muy buenas habilidades de comunicación, era una cosa bien rara. Era como, Slovana me gusta, tengo relaciones con ella y tengo relaciones con otras mujeres, aunque acá se me hace difícil encontrar mujeres, pero solo estoy con Slovana porque es bueno tener a una mujer fija, pero ahora no tenemos relaciones porque ella está bien ocupada, pero ninguna de ellas es tan perfecta como tú. Esa era su declaración de amor, por esa línea iba. Él da un rodeo exagerado porque no sabe cómo comunicarse. Y mira porque siento que aquello era una confesión de amor, porque aquí hay tantas similitudes. Mira esto. Aquí cometió los mismos errores. O sea, ellos dos están tranquilitos en el sofá y mira cómo Ilya rompe el hielo. De la nada, literalmente de la nada le dice, creo que Slovana se casaría conmigo para yo poder tener la ciudadanía. De la nada. Mira la cara del pobre Shane. O sea, él está en shock. Yo creo que Ilya está haciendo esto también de forma intencional porque no hace contacto visual con él. Si de verdad él estuviera diciendo esto y no tuviera una preocupación de que está cruzando alguna línea, él lo miraría a los ojos con una cara como normal, porque no entendería que hay algo malo con lo que está diciendo. Pero aquí él está evadiendo la mirada y me hace pensar que él sabe perfectamente lo que está diciendo. Entonces ahora mira la cara de Shane. La misma cara que cuando Ilya le hablaba a Shane de Slovana en el episodio número 4. Shane se traga sus emociones y no le dice nada directamente. Shane le dice, pero ella es alguien con quien te quisieras casar. Buscando decirle, pero hello, o sea, yo estoy aquí, ¿qué te pasa? O sea, no te cases con ella, tú y yo estamos juntos, yo te amo. Eso no lo está diciendo, pero sabemos que eso es lo que está por dentro. Él le responde entonces, Slovana y yo somos amigos, estaría normal, estaría bien. Ahí mira a Shane porque está curioso con ver su reacción con lo que le acaba de decir. Antes de que Ilya lo mirara, Shane lo estaba mirando con una molestia de que no estaba ni parpadeando. Y cuando Ilya cambia la mirada y lo ve, él se da cuenta y rápido mira para otro lugar. Míralo aquí. En cuanto los ojos de Ilya se fijan en él, mira cómo reacciona. Mirando para otro lugar, bendito.
Y se van a fijar cómo en esta escena los ojos de Shane se van aguando porque tiene hasta como ganas de llorar. Van progresivamente aguándose en la medida en que van pasando los clips. Shane dice, oh, ok, pero... Y sin darle break, Rosanov dice, ¿pero qué? Yo creo que Ilya quiere que Shane le diga, no te cases, porque te amo y me dolería. Y lo está poniendo en una posición para evaluar su reacción al escuchar de que él se va a casar con otra persona porque necesita profundamente que le digan te amo, no lo haga. Y mi gente linda de YouTube, esto está brutal si estamos viendo historias, dramas, películas y series. Esto está genial y es muy entretenido, pero en la vida real no seamos así, por favor. En la vida real es mejor tú preguntar directamente lo que tú quieres saber, decir directamente lo que tú quieres, porque con todo este rodeo lo que estás provocando es que todo el mundo sea infeliz. Tú no vas a obtener la respuesta que estás buscando porque nunca la pediste. La otra persona va a poder entrar en un estado de overthinking, sobreanalizando por qué le hiciste esa indicación y no entendiendo de dónde viene. Así que de momento los dos van a ser infelices. Es mejor que seamos directos con la otra persona, podamos decirle lo que pensamos, preguntarle lo que queramos preguntar, porque la realidad es que la respuesta va a ser la misma. Si tú estás tomando esta acción porque tienes miedo a lo que la otra persona piensa, lo que la persona piensa va a ser lo mismo independientemente te lo diga o no. Entonces es mejor ir directo y decirle, mira, lo que quiero saber es esto, o quiero asegurarme de esto, o esto es lo que yo quiero. Si de momento no coincide, no tienes la respuesta que tú quieres, pues entonces ya ahí tienes una respuesta y tú tienes que tomar una decisión al respecto. Así que no hagan pruebas para analizar las reacciones de sus parejas, o sea, no sean así. Dar rodeos no es la solución, aunque sí acepto que en drama, película y serie es muy entretenido ver todos estos rodeos pasar porque, es entretenimiento. Continuamos con la escena. Shane le dice, pero ¿te gustan las mujeres? ¿Podrías encontrar a una con quien de verdad te quieras casar? Dito. Con esto pareciera que él le está diciendo como que mira, pero búscate una mujer porque si te casas con ella, te enamoras de verdad y también tienes el pasaporte, en vez de casarte con una que no amas de verdad. Pero Shane en verdad quiere decirle como que mira, pero cásate mejor con alguien que ames de verdad, como por ejemplo yo, ¿entiendes? Pero como está disimulando, pues se ve la necesidad de mencionar que tiene que ser específicamente con una mujer porque es su manera de sentirse que está disimulando lo suficiente como para que no se den cuenta que está hablando de él. Aunque yo estoy casi seguro que Ilya puede distinguirlo y verlo. Continúa Shane diciendo, así te casas con alguien que amas y aún así tienes el pasaporte. Ilya dice, pero... Y Shane le responde, ¿pero qué? O sea, usó la misma táctica que Ilya usó con él. Inmediatamente escucho algo, rápido le pregunto para atrás, ponerlo en la pared para obtener información que quiere. Sabemos con esto que si están usando la misma táctica, los dos piensan exactamente igual. Y le dice, es que tengo un problema. Me gustan las mujeres, sí. Como preguntándole, pero no preguntándole, como si fuera una muletilla. Y a donde quiera que yo voy, me buscan las mujeres más bellas, sí. Haciendo que Shane se sienta aún más celoso todavía. Aunque no sé si también esto es una reacción de Ilya, de que como él se pone celoso con Rose, quiere también ponerlo celoso a él para de alguna manera hacer que él sepa lo que es estar en sus zapatos, porque hace varias escenas atrás él exhibió estar celoso de Rose. No sé si de alguna manera Ilya recupera un poco el control viendo que Shane está muertísimo de los celos por él. Así ya él no es el único que está muerto de amor. Fíjate, es como si Ilya necesitara reafirmaciones de que alguien le diga que lo ama. Y está poniendo toda la situación para que se lo diga. Mira como Shane mira para el otro lado muerto de los celos, bendito. Esto pasó igualito que en la escena que les dije del episodio número 4. Incluso las líneas de diálogo, las muletillas de Ilya diciéndole como que women love me, yes. El setting incluso del mueble, el tema de conversación. Ahora, lo que pasa es que en el mueble fue interrumpido por la llamada del hermano. Ahora no está siendo interrumpido y probablemente vamos a ver lo próximo que le iba a decir inicialmente. Yo oficialmente clasificaría como tortura eso que él está haciendo de como que
demandar una respuesta de Shane de cada afirmación torturosa. O sea, cada vez que él le pide una respuesta a Shane, yo lo clasificaría como una tortura, de verdad. Eso es demasiado fuerte. Pero no se queda ahí, Ilia continúa. Y estas mujeres son tan sexys y tan divertidas, pero siempre estoy pensando en ese jugador de hockey con lindas pecas que es bien lento. Y mira la cara de Shane. Me muero de verdad. Y Ilia continúa porque esto no termina. Y no puedo parar de desear que estas mujeres fueran él. ¿Estás entendiendo mi problema? Por favor, observen, mira cómo Shane traga bien profundo. Lo voy a repetir para que lo vean. Es que estos actores están excelentes. Pero Shane también necesita las cosas bien claras porque sabemos que se le hace difícil poder entender las cosas entre líneas. Así que por eso Shane le pregunta, ¿y te gustaría deshacerte de ese problema? Cualquier persona, como nosotros, pudiera saber qué es lo que le quiere decir Ilia allá. Pero él necesita esa afirmación también. Y le dice que no con la cabeza y con una cara que muestra tanta sinceridad. Y le dice, no quiero nunca no tener ese problema en mi vida. Morí. Morí. Morí, no puedo. Mi pobre corazón. Ahora, Shane se siente con la seguridad de hacer lo que no hizo en el episodio número 4, cuando estaban en el sofá, y es decirle lo que piensa. Y lo que piensa es, no te cases con Slovana. No te cases con ella. Mira sus ojitos llorosos. Por favor, díganme si sus corazones están destrozados como el mío. O sea, esto es increíble. Y la edición de la escena también, porque edición no solamente es tú cortar un montón de tiros de cámara y hacer un juego que se sienta como cambio. También es decidir cuándo no cortar y cuándo decidir esconder imágenes para mostrártela en un momento idóneo, para que simbolice algo más. Como por ejemplo, no es hasta que ellos resuelven su conflicto de esta escena, de reconocer que ambos se sienten de la misma manera, que entonces te deciden mostrar la imagen de ellos dos uniendo sus piecitos en el mueble. O sea, en edición ese tiro lo hubieran podido mostrar en cualquier momento y decidieron aguantarlo hasta el final. Porque sirve casi como una recompensa por haber solucionado sus conflictos como personaje. Para mí, toda esta escena es él diciéndole, yo me quiero ir a vivir a Canadá, por eso me quiero cambiar de equipo y me gustaría que nos casáramos para yo poder tener la ciudadanía y no dejar de estar contigo jamás. Es una declaración de amor, es una propuesta de compromiso y matrimonio. Retorcida, pero sí, definitivamente eso es. Yo jamás pensé que los chicos que conocimos en el episodio número 1 iban a estar en el episodio número 6 aquí, buscando la manera de seguir manteniendo contacto físico el uno con el otro, incluso en momentos de relajación. So, Shane se quedó despierto toda la noche para idear un plan para poder lograr estar con Ilia. Y me da pena porque Shane se ve en la obligación de idear un plan, un super mega plan, para poder hacer una transición de la rivalidad al amor. Él está pensando en la narrativa. Y podemos decir que como formamos una sin fines de lucro, nos admiramos y ya no había rencor y poco a poco nos fuimos enamorando. O sea, que él tenga que estar dándole cabeza a proteger la ilusión de rivalidad que la misma gente se construyó en sus cabezas como fanáticos. Me da tristeza porque su trabajo es hacer el deporte, su trabajo no es hacerse responsable de los sentimientos y las ilusiones que la gente se hizo sobre ellos dos. Para la audiencia podrá ser entretenido pensar en que ellos dos se odian por el objetivo del juego, pero esta es su vida, esto no es un juego. Y los años pasan y son años que se pierden y tú planificar un plan de tanto tiempo significa que estás dispuesto a sacrificar muchos años de tu vida de no verdad, solamente por una ilusión que la realidad es que la gente sigue haciendo sus vidas, ellos tienen derecho de poder estar con quien ellos quieren, entonces tú vas a estar sacrificando esa parte de ti, de verdad que me da pena mucho eso, los años nunca se van a recuperar. El hecho de que ellos tengan que estar sobrepensando excusar
cada vez que los vean juntos en la calle, intentarte crear una sin fines de lucro solamente para crear una justificación para que cuando la gente te vea con una persona, no se pregunten que están juntos, sino que es que están trabajando como compañeros de trabajo. Imagínate a la velocidad y a la intensidad en que está trabajando la mente de este chico, que está pensando incluso cuando los vean en la calle, que está pensando incluso en reformular la narrativa de verlos a ellos dos como villanos. Estas son cosas que personas heterosexuales no vivirían, tener que justificar con quién tú estás y también que tengan que contemplar estar juntos en un futuro tan distante como cuando ellos dos se retiren. O sea, esto es serio. Esto es serio, o sea, estamos hablando de que tú estás creando un plan años en el futuro solamente para poder estar con la persona que tú amas. Y ellos no quieren hacer esto. Esto es condicionado socialmente. Y todavía, y todavía, Ilia, después de todo esto, le pregunta, ¿y eso es lo que tú quieres? Que estemos juntos. Algo que probablemente a nosotros nos parece obvio, pero una persona que ha vivido todo lo que vivió este chico, le debe parecer sorprendente que alguien lo quiera. Entonces, perdón, esto lo voy a borrar después. Entonces le dice que lo ama, llorando. Y como Shane lo que le dice es a diatre, Ilia por un momento iba a inventar una excusa para desviar todo, como siempre hace. Y él le responde que lo ama también. Y él le pregunta, ¿y esto te jode tanto como a mí? Y él le dice, ya no. No puedo bregar. Entonces, ese tiro, entonces esa próxima escena de Ilia solo fumándose un cigarrillo, viendo el amanecer, y Shane trayéndole una manta. Perdón, voy a tener que borrar esto después. Puñeta. Estuvieron años para poder decirse te amo. Años para decirse te amo. Es bello, pero no es justo que la gente tenga que pasar por esto. Años para decirle te amo a una persona. Ok, Corillo, por favor, disculpen al Gilberto emocional. Aquí llegué yo, el Gilberto coherente, que aquí en la etapa de edición se dio cuenta que ese Gilberto no logró explicarse correctamente. De hecho, prácticamente no dijo absolutamente nada ni explicó la escena. Lo que conmueve a Ilia del plan es que Shane le está trazando un plan de un futuro de más de 20 años. Porque él está diciendo, esto es un plan a retiro, a cuando nos vayamos a retirar. Esto significa que entonces
En el entre líneas quiere decir que Shane se ve con Ilya para toda su vida. Por eso es que le dice, ¿tú planificas entonces a futuro? Y Shane le responde, esto sí. Ilya le dice, ¿y eso es lo que tú quieres? Todavía nuestro baby necesita que le den más reafirmación. Shane dice, muchísimo. Tanto así que me da miedo. Porque su nivel de apuesta a que esto funcione es tanta, la de ambos, que le atemoriza que de momento no se concretice por alguna razón. Ellos técnicamente ya están all in. Mira cómo vuelve a reaccionar Ilya. Tiene ganas de llorar, voltea la cara para que no lo vean, dándole la espalda a las emociones de la misma manera que en el hogar le daban la espalda a las emociones de la mamá. Pero mira cuán positiva es entonces la aportación de Shane a su vida, que es que lo invita a mostrarle sus emociones, como le gira la cara para decirle no tienes que esconder tus lágrimas de mí. Entonces lo que tenemos en esta secuencia es técnicamente la liberación al fin de todas esas cargas. Ya no existen murallas, ya no existen bultos, al fin están en el release de vivir su verdad. No es casualidad que la primera imagen que vemos es el resplandecer del sol en el agua. O sea, es el brillo del sol reflejándose en el agua y ellos dos viendo el amanecer. Shane trayendo una manta, ambos abrazándose, viendo el sol salir. A Shane se le ocurre hacer una escuela de hockey y ese dinero que ellos saquen de ahí, donarlo a sin fines de lucro que se enfoquen en prevención de suicidio, que sea en honor a su mamá, a la mamá de Ilya. La herida más grande que tiene Ilya es haber perdido a su mamá de esa manera tan catastrófica y haberla encontrado. Y el hecho de saber que a una persona le importa tanto tu herida, que está dispuesta a crear una sin fines de lucro en honor a esa herida tuya, a tu mamá, derrumba a Ilya. Y Ilya le responde, ella te hubiera amado. Obviamente se refiere a la mamá. Como yo te amo a ti. No puedo. Nunca, nunca voy a tener que... Y él le dice, dímelo en ruso. Le dice, dímelo en ruso porque sabe que hay un distanciamiento entre Ilya y el lenguaje inglés y que cuando tú lo dices en tu idioma significa mucho más para ti, porque lo estás diciendo en tu idioma, en tus palabras, el sentir es todo mucho más puro. Ilya le está diciendo entonces te amo en ruso y Shane quiere que Ilya sienta esa pureza de decir te amo utilizando su propio idioma. Yo no estaba preparado para hacer. Ilya diciendo give me a kiss, dame un beso mientras está en el agua. Es que esto es un paso enorme porque nos muestra que ya Ilya no está dando rodeos a lo que quiere, sino abiertamente lo pide. Tú pedir un beso es una situación emocional y vulnerable porque tú estás pidiendo algo que la otra persona solamente te puede dar y esa persona te puede negar eso que tú estás pidiendo. Y aunque es una situación vulnerable, él lo está pidiendo. Yo creo que es la primera vez que él le pide un beso. Por supuesto, demuestra también progreso de personaje. El tiro de cámara que refleja la presencia del papá es magistral. Es magistral, la realidad. Porque yo recuerdo haber sentido un pánico. Yo recuerdo haber sentido que se me cayó el mundo cuando vi esto por primera vez. Ver al papá como si fuera una silueta ayuda a que nosotros podamos sentir lo que representa esto para el personaje de Shane. No es su papá. Es una presencia que no fue anunciada y que puede poner en riesgo todo lo que ellos han estado construyendo en este episodio. Entonces, cinematográficamente hablando, la responsabilidad de un DP y el director creativo o la directora creativa es decidir que la audiencia debe sentir lo que representa para los personajes, no solamente mostrar las cosas por dar información y ya. En la mente de cualquier otro director probablemente hubiera sido lógico mostrar la cara del papá y ya. En este caso se decidió hacerlo de una forma estratégica
presentarlo como lo que es, una posible amenaza para Shane y Ilya y su plan de estar juntos. No se hizo para ocultar la identidad del papá, porque sabemos que es el papá, se nota que es la forma del papá. Se hizo para que tú sientas lo que siente Shane. Si te lo hubiera mostrado directamente y te hubiera mostrado que es la cara del papá de entrada, no le hubiera hecho justicia a esto. Porque yo recuerdo esas emociones cuando yo vi la forma del papá en silueta a contraluz, porque está bajo sombra y el fondo es lo que está iluminado. La fuente principal de luz viene del otro lado, por lo tanto este tiro se considera a contraluz. Una excelente decisión, de verdad, una excelente decisión hacerlo de esta manera. Es un tiro de una película de horror, porque eso es lo que representa para Shane. El hecho de saber que ahora mismo toda su fantasía, toda su felicidad ha sido derrumbada con la posibilidad de que su padre no la acepte. Al igual que una excelente decisión hacer que el papá se vaya sin dar ninguna explicación. O sea, nos pone a nosotros como audiencia en cuestionamiento. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Y eso me ayuda a mí a estar aún más metido dentro de la trama. Porque puede ser que el papá se fue porque no puede creer lo que acaba de ver. Puede ser que el papá se fue porque está molesto, disgustado y va a agarrar sus cosas y se va a ir. Puede ser que va para donde la mamá y juntos idear un plan para pelear con el hijo, llevarlo en algún lugar para que le quiten la homosexualidad, ¿me entiendes? Las posibilidades son grandes. Entonces, a no dar una respuesta, una solución a este conflicto que acaba de llegar, nos pone a nosotros como audiencia y también a Shane en suspenso. Pero también esto puede significar que el papá no quiere nada que ver con su hijo ya. Y esto es común, que la relación que tenga con su padre se haya derrumbado por completo. Y me encantó la representación de cómo él se toca la cabeza, respira, pone su cabeza en contra de la madera. Él está al borde de un ataque de pánico y lo único que ha pasado es que él estaba besando a su chico. Piensen lo poco coherente que es que una persona se tenga que sentir de esta manera solamente por haber besado a su novio. Y me encantó cómo el rol de Ilya fue de calmarlo, de estar ahí para él. Demuestra cómo Ilya se comportaría de una manera espectacular en situaciones de tensión y de ansiedad y que él también puede ser un apoyo para su novio. Él le dice, eres valiente. Él le dice, tú puedes con esto. Incluso le ofrece acompañarlo a hablar con sus papás. Trata de hacer chistes para que se sienta mejor. Amo este momento porque Shane le dice, esta es mi peor pesadilla. Y lo que Ilya le responde es, entonces tal vez es mejor que despierte. Esto tiene un montón de información. Shane está diciendo que su peor pesadilla es que su papá lo haya descubierto con un chico. Pero al Ilya responderle, entonces es mejor que despierte, quiere decir que la verdadera pesadilla es el pánico que está sintiendo por lo no hablado. Si él habla con los padres, entonces la pesadilla termina. También le recuerda a Shane que él tiene agencia en este sentimiento. Le recuerda que él puede hacer algo al respecto para salir de ese pánico. Es brillante como Ilya puede focalizar a Shane a encontrar una solución para su problema en un momento de crisis con unas cuantas líneas. Comunicación en vez de overthinking. Esta es la prueba mayor. Aquí está la prueba mayor. Comunicarse en vez de sobrepensar. Algo que ha sido reflejo también de su relación, que muchos de los problemas que ellos tuvieron se pueden resolver con comunicación en vez de sobrepensar las cosas, pues ahora se enfrentan a una situación que requiere la misma resolución. Comunicación en vez de overthinking. Así que el hecho de que estos personajes decidan encarar la situación con comunicación en vez de sobrepensar nos demuestra que aprendieron. Así tú construyes un arco de personajes con progresión. Ponerle a prueba nuevamente y verlos a ellos tomar una decisión diferente. Como para Ilya es súper normal decir, mira, yo te voy a acompañar. Claro, yo te voy a acompañar. Pónganse en los zapatos de este personaje que tiene que ahora montarse en el carro y guiar a la casa de sus padres a no saber con qué se va a encontrar. Tanta es su ansiedad que le empieza a mover los dedos de esta manera. Ilya está ahí para sostenerle la mano y recordarle que está acompañado. Dos juntos yendo a hablar con sus papás. Y qué brutal el hecho de que cuando ellos entran a la casa, el papá no le haya dicho nada a la mamá. Para mí,
Eso es un aplauso. O sea, el hecho de que la mamá le pregunte qué secreto de que tú estás hablando demuestra que el papá llegó a la casa primero que él y no le dijo nada. O sea, para mí demuestra prudencia. Una persona que tiene la capacidad de sentarse, de analizar las cosas antes de tomar una decisión apresurada, porque no sabe tal vez cómo va a reaccionar ella, o tal vez porque sabe que maybe lo correcto es permitir que él se sienta listo para hacer esa revelación y no que él lo haga por él. Por favor, miren cómo la mamá evalúa la situación, cómo lee la reacción del papá de Shane con ellos, cómo ve el temor y la ansiedad entre ellos. Ella está evaluando, mírale los ojos. Ella está como que, pero ¿por qué tendrá temor de Shane? ¿Pero por qué mi esposo tiene miedo de Shane? Aquí pasó algo. ¿Qué pasó entre ellos mientras yo no estaba? Mírale los ojos, es excelente. Y solo con el rostro de ella, tú como audiencia sabes que él cuando llegó a la casa no le dijo nada. Y me encanta porque nos dejas a nosotros como audiencia el trabajo de conectar los puntos de lo que pasó mientras nosotros no estábamos allí. Nos pones en una situación similar a Shane, porque cuando Shane llega no sabe lo que ha pasado en su ausencia y nosotros como audiencia tampoco. Así que el ver la cara de ella nos ayuda a nosotros a tener la mente activa de interpretar señales, detalles. Espérate, ¿por qué tú estás mirando de esa manera? Ah, es que no la ha dicho todavía. Me encanta que lo primero que dice la mamá es, pero tú lo odias. Eso está espectacular porque demuestra que la preocupación inicial de ella es, pero entonces tú estás con una persona que tú odias. No preguntarse el por qué o analizar toda la situación de una posición egoísta de qué yo hice mal, de por qué tú eres de esta manera. Su preocupación fue inicialmente cómo tú puedes estar con una persona que tú odias. Es preocuparse por su seguridad emocional. Lo primero que pasa por la mente de esta madre y eso me encanta. Y qué valiente de parte de él decir lo amo delante de sus papás. Yo vi esta escena así. Esta secuencia, esta escena, es un coming out story bien inusual para muchas personas. Me encanta que lo hayan decidido hacer así porque ya el cine y las series están pobladas de escenas violentas y fuertes en donde te presentan coming out stories que terminan mal, con suicidio, con gente matándose, con gente siendo botada de sus casas. Y se siente bien refrescante ver una familia madura sentarse en una mesa y hablar sobre sentimiento, amor, orientación sexual. Creo que esta escena o esta secuencia estuvo muy bien pensada para ser una referencia para muchos padres y para muchas personas en sentirse que no todo tiene que ser caótico en el momento en el que tú vas a come out. Pero es importante recordar que ahora mismo, en esta época en que vivimos, que estemos viendo esto en la televisión, no significa que sea la historia de todo el mundo. Yo conozco una gran cantidad de personas que al salir del closet, no me gusta decir la expresión, pero al revelar su orientación sexual al mundo, no fueron bien recibidos. Fueron lastimados físicamente, fueron botados de sus casas y en medio de la noche tener que agarrar todas sus cosas y no poder volver a ver a su familia jamás. Gente que al sol de hoy no puede entrar en contacto con su familia por el hecho de que puede traducirse en una situación violenta de forma verbal o de forma física. Y es importante recordar esto porque esta situación que estamos viendo en la serie es hermosa, pero no es la realidad de todo el mundo. Y yo he visto a muchas personas decir que ya no hay necesidad de presentar historias LGBT porque ya it's been done, ya se ha hecho, ya se sabe, ya estamos en otros tiempos, la discriminación prácticamente desde la perspectiva de estas personas heterosexuales, la discriminación no existe. Recientemente tuve una persona que por texto me dijo básicamente que nunca se había sentido discriminado por ser LGBT y me resultó un impacto genial, pero es importante que sepan que si usted no ha vivido una situación violenta o de discrimen siendo LGBT, usted goza de un privilegio que no todo el mundo tiene. Es importante establecer esto porque es necesario seguir teniendo historias como estas para normalizarlo, pero que al sol de hoy hay gente que es asesinada por ser quienes ellos son. Y que al sol de hoy hay gente que tiene que agarrar sus cosas e irse de su hogar por revelarle a sus padres su verdadera identidad. Al sol de hoy hay gente que no quiere saber de sus hijos porque no tienen la orientación sexual que ellos deciden que deberían tener.
esto no siendo una decisión, esto siendo algo que tú no puedes cambiar. ¿Tú sabes lo que es no hablar con tus hijos por su orientación sexual? No hablar con tus hijos por algo que ellos no pueden controlar. No hablar con tus hijos por la persona que él o ella ama. Es increíble. En todo caso, debería ser que tú estés contento porque siquiera tenga la capacidad de amar o tenga la suerte de encontrar el amor. Porque en esta época es difícil encontrar pareja, es difícil encontrar una relación. Y que alguien te diga estoy con una persona y que tu primera impresión es molestarte, en vez de alegrarte que esta persona consiguió a alguien que lo ama o la ama, hay que hablar de estos temas. Me encanta que demuestren que el papá es bien observador y que él se había dado cuenta que en el All-Star Game ellos dos tenían una química brutal. Me encanta que se haya podido traducir esa química de perfecto partnership, de perfecto compañerismo entre ellos dos y que el papá lo haya notado. A pesar de que esta no haya sido la primera vez, porque la primera vez que ellos estuvieron juntos fue hace muchísimos años atrás. Me encanta que Ilya corrige a Shane y le dice que ellos han estado juntos desde antes, desde el verano, porque nos demuestra que entonces él también es una persona que está pendiente a los detalles, a las fechas importantes. Amo como la mamá, mientras la situación se va poniendo más compleja, trae una bebida diferente. Al principio ella trae unos té, para todo el mundo beber té, porque la conversación pues requiere estar templado. De momento todo se pone bien complejo y ella se va y se para y cambia todos los tés por traer vodka. Entonces se pone todo bien complejo otra vez y ella opta por irse a coger aire fuera de la casa porque es demasiado para procesar. ¿Vieron cómo también las acciones de los personajes nos ayudan a entender cuánto están sintiendo estos personajes? Me encanta también el hecho de que ellos digan que ellos no estaban enamorados desde entonces, porque establece el amor entonces como algo que se cultiva con el tiempo y reconocer que en ese entonces ellos se estaban encontrando solamente para tener placer juntos y descubrieron que tenían una química mucho más profunda. A diferencia de tal vez otras relaciones que se presentan en el cine, que tú ves a una persona por primera vez y desde el primer momento en que ellos se ven, se enamoran y quedan perdidamente derretidos. Creo que esta representación, contrario a lo que puede decir otra gente, que ahora mismo sé que están diciendo que esta no es una buena manera de presentar a la comunidad LGBT porque no es real, es idealizada y qué sé yo, yo siento que fue excelente la decisión en hacer que ellos declararan que ellos no estaban enamorados la primera vez que se vieron. Esto es lo que hace que sea la relación mucho más fuerte, porque no fue presentado como amor a primera vista, no fue infatuación. Fue algo cultivado que tomó tiempo. Y esto es lo que hace que esta relación sea tan fuerte. Me encanta que en el momento en el que ellos están hablando sobre su plan de simplemente esperar a ellos retirarse, la respuesta de la mamá siendo, no, eso sería triste. Porque yo pensé por un momento que la mamá iba a irse por la dirección de no podemos perder todos estos sponsors, no podemos perder todo este dinero, todos estos contactos, mantén tú en secreto en lo que seguimos cultivando tu carrera. La respuesta de ella básicamente es vamos a idear un plan para explicarle esto a todas las marcas. Ellos creo que pueden ver posibilidades en esto. Obviamente sigue siendo la mamá una persona bien enfocada, bien práctica en la carrera de su hijo y siempre pendiente al aspecto de business de todo lo que su hijo representa ahora mismo. Pero también es bonito el hecho de que vea oportunidad en esto y no vea un derrumbe o una caída en la carrera profesional de su hijo. Otro punto importante es cómo validan la bisexualidad. El papá de Shane le dice, pero es que tú tienes una reputación de ser un ladies man, de tú estar con un montón de mujeres a la misma vez y ¿qué pasó con esa reputación? Y él le dice, sí, tengo esa reputación porque me gustan las mujeres, pero también me gustan los chicos. Y cómo esto reafirma la bisexualidad de una forma bien canon en este mundo, validando que la orientación sexual no es polos opuestos, no es un switch que tú prendes o apagas, no es o esta cosa o esta cosa. Creo que el ser humano se ha enfocado mucho en categorizar las cosas para poder entenderlas y muchas veces se pierde de entender otras cosas. Si tú solo piensas que existe esto o esto, hay una gama de grises que nunca vas a entender y hay una gama de grises que nunca vas a ver. Pero es importante reconocer que las categorías existieron después de que el ser humano existió.
El ser humano existió, vivió, fue observado, se comporta de ciertas maneras y para poder entenderlos inventamos categorías. Ah, esta persona tiene cierta orientación sexual, pues esta persona es gay. Ah, esta persona tiene cierta orientación sexual, pues esta persona es heterosexual. Pero el ser humano no se comporta de forma consistente. El ser humano no es completamente algo. Y hay una gran gama de grises de personas que pueden sentirse atraídos por ambos sexos y otras expresiones de sexo también, como son las personas pansexuales, que son personas que se pueden sentir atraídas a múltiples expresiones. Ahora, no reconocer que la bisexualidad existe, otro reto que tiene la comunidad LGBT, pero también el mundo, porque esto reta la forma en que el ser humano aprende, que es siempre agrupando cosas y esas cosas no se pueden mezclar. Ya le tocará a la gente informarse y con el tiempo se enterarán de que las personas bisexuales sí existen, las personas pansexuales sí existen. No puedo bregar con los detalles de este show, chequense esto. So, Ilia le dice a ellos que le gustan los hombres y las mujeres, pero que solamente se ha enamorado de una persona, obviamente pues sabemos que es Shane. Entonces Shane dice, yo también solo me he enamorado de una persona, y luego vemos cómo ellos dos se dan un apoyo debajo de la mesa con los zapatos. Hace varios episodios atrás, cuando Ilia estaba pasando por un mal momento en una conferencia de prensa, Ilia movió su pie buscando apoyo en Shane y Shane acercó el suyo y lo cubrió en ese momento. Lo cubrió para que no pasara un momento embarazoso de no saber qué responder. Hicieron un paralelismo esta vez con posiciones inversas. Es Shane el que necesita apoyo y es Ilia el que le está brindando ese apoyo. Y por eso te presentan esa imagen de los dos pies y como Shane le pide apoyo a Ilia y Ilia le concede ese apoyo. Un paralelismo hermoso demostrando el cambio tan grande que han dado estos dos personajes y el crecimiento tan grande que han dado estos personajes. Vemos como mucho de este episodio es replicar escenarios de episodios anteriores para mostrarte un progreso de personaje, para mostrarte paralelismos, para que nosotros entendamos cómo las cosas han cambiado. La mamá se va después de que dice que lo ama, porque ella se está dando cuenta entonces de que esto trasciende un fling o una atracción entre dos personas y ya, de que esto es más profundo, de que si su hijo ya llegó al punto de amar a una persona, ya se perdió todos esos momentos de el hijo conocer a alguien y que ha vivido mucho sin ella haberlo visto. Y ver el shock en la mamá de darse cuenta de que pasó años sin saber que su hijo estaba siendo feliz con una persona y que no se lo había dicho y que le pida perdón. Porque si no se lo dijo fue porque no tenía 100% claro que todo iba a estar bien. Y esa confianza es algo que tú tienes que darle a otra persona. Sí, Shane tenía que haber tenido sus miedos que lo paralizaron, pero a la misma vez, si tú has cultivado con tu hijo una perfecta confianza, una perfecta comunicación, jamás va a pasar por la mente de tu hijo que va a tener que ocultar un aspecto tan importante de su vida. Y el hecho de que la mamá le pida perdón y que él le diga te perdono. O sea, qué escena más poderosa. Que el hijo haya pensado por un momento que ella estaba molesta con él porque él no es quien él quiere que ella sea. Porque por un momento él le dice, quiero que sepas, que se va aparte con la mamá, quiero que sepas que intenté ser diferente. Lo intenté y lo trabajé un montón, intenté ser otra persona, pero no pude. Demuestra que él estaba pensando que ella estaba molesta porque él era gay. Porque no pudo dejar de ser quien él es. Imagínate desde el punto de vista de la mamá que tu hijo te esté pidiendo perdón por su orientación sexual, diciéndote, lo intenté, lo trabajé muy fuerte, quise ser otra persona y no pude. Devastador. El hecho de que la mamá se haya atrevido a pedirle perdón. Muy bello. Ay, me encanta cómo Ilia está comiendo la comida de los papás. Yo no sé quién la hizo, no sé si fue la mamá o el papá, pero me encanta cómo él está comiendo esa comida con tantas ganas, porque él probablemente no ha comido un plato de comida de casa desde que su mamá falleció.
Entonces, si te pones a pensar, está probablemente su primer plato de comida cocinado acá, de mamá, ¿entiendes? Comida de que tus padres te hagan. Porque obviamente dudo muchísimo que el patán del papá le haya hecho un plato de comida. Y mírala cómo sonríe, se ve bien contento sirviéndose más comida. En esta escena la mamá le pregunta a Ilya, ¿y tú dejarías el equipo de Boston por Shane? Y él sin pensarlo dos veces le dice, sí. O sea, la mamá básicamente puso a prueba a Shane para saber cuánto él amaba a su hijo y terminó sorprendida, mira la cara. O sea, ella oculta un poco la sorpresa, pero la realidad es que ella está sorprendida. Otro momento importante es cuando Shane ya habló con la familia, ya todo el mundo lo sabe, pero todavía su cuerpo, físicamente hablando, se está ajustando a toda esta idea. El overthinking tiene un costo y tú lo ves cuando Shane tiene que bajar la cabeza porque está en medio de lo que podría convertirse en un ataque de pánico. Su estrés está demasiado alto y le dice, todo está bien, tus papás están aquí, tu novio está aquí. Esta es la primera vez que uso la palabra novio. Entonces, Ilia lo que hace es que sube la cabecita y le dice novio. Y él le dice, supongo que sí. Y ver esta oportunidad también para mostrar a Ilia y cómo él puede ser un apoyo para Shane y que los padres vean que Ilia no es esa persona violenta que tal vez pudieran haber pensado que es, sino este chico que está enamorado y que está dispuesto a estar ahí presente para apoyar a su hijo en todo este camino. Incluso está dispuesto a darle un beso en frente de sus padres. Yo siento que esta escena fue un buen cierre para ellos porque la mamá tiene una imagen de Ilia antagónica por el efecto del juego y al ver cómo el novio de su hijo está ayudándolo a superar un momento de crisis con un beso, siendo empático, con cariño, con reafirmaciones, tiene ahora una cierta seguridad de que Ilia es más de lo que ella pensaba que era y que el hijo está en buenas manos. Porque más que la orientación sexual de su hijo, ellos lo que se estaban preocupando era por el hecho de que el hijo estuvo muchos años ocultándole esta relación a ellos. Esa era la preocupación principal de ellos. Y me encanta porque nos demuestra entonces una relación de padres mucho más bonita. Amo que lo último que se dicen es, compren cerveza, te texteo, no, no textees mientras estás guiando, pendiente a la carretera, te amo, te amo. Y digo que me encanta esta escena porque la serie entonces cierra con cotidianidad. El amor en momentos de cotidianidad era lo que estábamos trabajando en el episodio y cierra con un círculo completo de la misma manera. De hecho, no sé si recuerdan que les mencioné que los one shots son bien difíciles. En este caso se está haciendo un one shot otra vez. Ellos dos están conduciendo y tienen que seguir actuando mientras la cámara está corriendo por mucho tiempo mientras los créditos van pasando. Esta escena no está genial solamente porque ya la vimos y que estamos teniendo el cierre de ese círculo del principio del episodio al final del episodio, sino también porque tenemos una relación de pareja en la cotidianidad en práctica. Ambos cómodos con sus conflictos resueltos, mirándose el uno al otro sin tener que cuidarse de mostrar sus emociones realmente. Si se fijan en esa parte de los créditos, Ilya está mirando a Shane mucho. Y así que está siendo vulnerable y abierto. Y esta escena es importante también porque hubo un punto en el cine LGBT que las películas que estaban saliendo eran con finales bien trágicos. Los personajes protagónicos pagaban un precio alto por amarse. La mayoría de las veces no terminaban con finales felices. Los mataban a batazos, como por ejemplo en Brokeback Mountain. Terminaban enfermos y morían por condiciones. Los padres los descubrían, los botaban de la casa. Había como un enfoque en historias trágicas dentro de la comunidad LGBT en el cine. Entonces, de la misma manera que, por ejemplo, La Caperucita Roja se vuelve como una advertencia para que los niños no desobedezcan a sus papás y se mantengan en el camino que les dijeron, porque si no el lobo feroz se los va a comer si se meten al bosque. Estas películas se volvieron una advertencia para una generación LGBT que estaba llegando al mundo, que estaba viendo entonces lo que les podía pasar a ellos si fueran LGBT.
Entonces se volvió una advertencia de si amas a otro muchacho o amas a otra muchacha o amas a alguien que no representa ninguno de los dos representaciones de género, te pueden matar, vas a ser infeliz, vas a morir enfermo. Al fin y al cabo era una advertencia, si eres LGBT, puedes morir. Claramente esto va a forzar a la gente a mantenerse en el closet porque tú estás insertando miedo en la gente. Y curioso que muchas de las películas LGBT que se hacían de este tipo no eran hechas por personas LGBT, que era bien interesante. Era como una forma de capitalizar el peligro, la tragedia de un grupo social que ni siquiera te representa para capitalizar, generar dinero del shock. Ahora, también entiendo que hay una gran cantidad de cineastas de la comunidad LGBT que estaban pasando por cosas bien fuertes porque esa era la realidad que ellos estaban viviendo y eso no se puede negar. Y para poder sanar las heridas de esas generaciones necesitaban crear historias sobre lo que ellos vivieron. En algún modo estaban desahogándose sobre lo que ellos y sus amistades sobrevivieron. Una forma de procesar los traumas. Pero ahora que ese cine histórico se hizo, se habló de ese trauma, ahora podemos tener finales felices. Por eso es que esta escena es bien importante. Por eso es que esta serie es bien importante. Porque una nueva generación de personas LGBT puede entender que no tienen que existir desde el trauma, que pueden tener finales felices. Es importante reconocer la historia, los conflictos, los traumas que se sobrevivieron y se sobrepasaron para poder apreciar más el presente. Pero también necesitamos cine en donde las personas gay, lesbianas, bisexuales, queer, trans, intersex, asexuales, personas de diferentes proyecciones de género y diferentes orientaciones sexuales puedan tener la seguridad de que pueden conocer el amor si así lo desean y de que pueden estar en un carro guiando para ir a comprar cosas en un colmado, en el campo, mientras están sosteniendo la mano del amor de su vida en medio de el atardecer. Me alegro que este show exista, veo su importancia en más de un aspecto, no solamente cinematográfico, porque en verdad que está muy bien lograda. Trabajar el lenguaje no verbal dentro de el cine es muy difícil hacerlo de una forma correcta y que se sienta todo bien orgánico, pero también esta serie tiene un impacto social demasiado grande. Y me alegro que ustedes hayan apoyado este proyecto, porque cada view, like y share que ustedes le den a proyectos como este, le envía un mensaje a gente muy poderosa, con mucho dinero, de que necesitamos historias como esta y de que estamos dispuestos a apoyarlas. Lamentablemente, gente poderosa y con dinero solo entienden números, y si esta serie se vuelve tan importante como sé que se va a volver, entonces estaremos viendo en los próximos años muchos proyectos LGBT creados con mucha sensibilidad, dirigidos y escritos por personas que entiendan las sensibilidades de hablar de estos temas. Yo recibí una propuesta de parte de Ana Ruiz. Hola Ana Ruiz, muchas gracias por escribir. Amo tus reflexiones, todo el amor que le pones a cada uno de tus videos. Muchas gracias. Es maravilloso todo lo que haces, me haces muy feliz. Te lanzo una propuesta. Me gustaría que trataras el motivo por el cual las mujeres amamos la historia LGBT. Si te apetece, muchas gracias y te espero el próximo sábado con mucho entusiasmo. Muchas gracias, Ana, de verdad, muchas gracias por escribir. Vamos a hacer eso. ¿Por qué a las mujeres les gusta Heated Rivalry y la historia LGBT? En primer lugar, tengo que decir, yo no soy mujer. Y como no soy mujer, no me puedo atrever a decir que lo que yo voy a decir ahora mismo es la pura verdad, porque yo no puedo hablar por ustedes. En todo caso, me encantaría que ustedes me dejen saber a mí por qué a ustedes les gustan las historias LGBT. De hecho, yo estoy ahora mismo escribiendo mi propia novela. Estoy escribiendo una novela de dos personas que se están enamorando, dos muchachos. Y estoy en ese proceso de escritura. Si ustedes me quieren decir, por favor, qué es lo que les gustan de estas historias, me ayudarían también a mí a sacar ideas para seguir escribiendo lo que estoy haciendo ahora. Pues a la hora de la verdad, ustedes son mi público. Ustedes son la audiencia a quien yo les estaría escribiendo. Así que si en los comentarios me quieres dejar por qué te gusta, me ayudarías también mucho a entender cuáles serían sus gustos para yo hacer algo específicamente para ustedes. Estoy bastante adelantado en la historia, pero todavía me queda un poco de trabajo. Y por supuesto, cuando salga la novela, pues les voy a avisar. No obstante, me gustaría así hacer un análisis de por qué
a las mujeres le podría gustar entonces Heated Rivalry y los BLs y toda esta historia LGBT. Obviamente tengo que simplificar un poco porque si no sería muy largo, pero la masculinidad ha tenido muchos cambios a través de la historia, especialmente cómo se ve y cómo se trabaja en las historias en el cine, tanto escritas como también visuales. En un punto se entendió que el hombre era más hombre en la medida en que proyectara más violencia, más fuerza. El hombre era más hombre mientras más mujeres tenía. Y ese tipo de personaje era el tipo de personaje que se construía entonces en el cine. De hecho, las mujeres en el cine eran presentadas como alguien que le gustaba ser dominada. Usualmente hacían que los personajes femeninos estuvieran gritándole a los hombres o peleándole a los hombres, regañándolos y luego ser cargadas y agarradas por estos hombres y encerradas, calladas o hasta se les silenciaba con un beso. Y esto no lo hacía el hombre desconocido, este era el protagonista. El protagonista era el que callaba a la mujer histérica con un beso y a ella le gustaba porque siempre se calmaba. También había una negación de la mujer como alguien que podía tener deseos sexuales y usualmente era el hombre el que estaba buscando tener intimidad y la mujer siempre era como la que no quería intimidad. Por alguna razón dentro de esta historia se encontraba mejor que la mujer no estuviera muy proclive a ser sexual porque podía dar la ilusión de que tenían poca actividad sexual y eso a los hombres les gustaba. Una mujer mientras menos activa sexualmente hablando, eso les gustaba más a estos personajes. Bastante retorcido esto. De hecho, el chiste que se hacía era que el hombre siempre estaba buscando a la mujer y la mujer decía que no y eso era lo gracioso. Ahora, importante subrayar, la mayoría de las películas que se hacían eran hechas por hombres heterosexuales. Así que las historias que se reproducían, los personajes, los estilos de mensajes que se enviaban, quiénes iban a ser los buenos, quiénes iban a ser los malos, los roles que ocupaban la gente, iban a responder a las visiones de mundo que estos hombres heterosexuales tenían en sus cabezas. Los personajes femeninos entonces tenían solo una responsabilidad, ser el premio del protagonista cuando la película acababa. Al final de la película siempre estaba ese beso final en donde el hombre peleó contra el villano y le ganó y solucionó su conflicto y su premio era la mujer que la acompañaba a través de toda la película, que usualmente nunca hacía nada para la trama, nunca realmente solucionaba los conflictos, más bien se metía en problemas y era el hombre quien tenía que rescatarla. Pero hay una cita bien interesante que dice: la vida imita el arte y el arte imita a la vida. De alguna manera se genera la pregunta, ¿el cine está representando lo que es la realidad de nuestro día a día? ¿O es nuestro día a día lo que inspira a los creadores que hacen entonces el arte? Lo que nos quiere decir esta premisa es que ambas son ciertas. De la misma manera que vemos un tipo de cine cuando somos niños, solemos imitar lo que estamos viendo. De la misma manera, lo que los creadores están viendo durante su crecimiento termina siendo lo que ellos van a replicar en las películas y en el cine que se va a hacer. Lo que ves, lo reproduces. Así que muchos hombres y mujeres que veían este tipo de cine, este tipo de televisión, aceptaban eso como normal, el rol del hombre siendo de esta manera y el rol de la mujer como de esta manera. No se cuestionaban que estaban en relaciones muchas veces misóginas, no buscaban ayuda para mejorar su relación porque eso es lo normal. Los hombres se comportaban como se esperaba de ellos, como veían en los muñequitos, como veían en las películas, a la misma manera que los hombres reproducían estos ideales en el cine que creaban. Y la sociedad tampoco permitía que esto cambiara porque siempre están esas personas que dicen, eso siempre ha sido así, eso siempre ha sido así. No sé si han escuchado a esa gente que en vez de criticar las cosas que están mal, lo que hacen es que responden, eso siempre ha sido así. Como si de alguna manera eso quitara la otra verdad. Las cosas siempre han sido de esta manera, sí, pero pueden ser diferentes. Incluso niños con superhéroes, o sea, Batman, Superman, todos tenían intereses amorosos que usualmente no tenían habilidades especiales y no podían defenderse solas, sino usualmente necesitaban ser rescatadas de caerse desde un edificio. Ellas se metían en problemas y ellos tenían que pasar doble trabajo, pelear con los villanos mientras tenían que rescatarlas a ellas también. De hecho, por muchas razones,
Los personajes femeninos eran presentados frágiles y como que no se podían hacer valer por sí mismas porque el atractivo de ellas aumentaba. Mientras más frágil y más delicada era el personaje, más atractivo podía ser para los hombres. Porque si no podía valerse por sí misma, entonces el hombre podía sentirse más necesitado. Así que las construcciones de estos personajes usualmente respondían a las necesidades y los imaginarios de los hombres que escribían las películas y que dirigían los programas de televisión. Hacían las mujeres que ellas querían y muchas veces las mujeres no eran inteligentes. Constantemente preguntaban al protagonista: "Oh, wow, ¿y ahora qué hacemos?". Y él siempre era el que tenía la idea de lo próximo que iban a hacer. "Ay, pero es mejor que nos rindamos, ay, todo está perdido". Y él: "No, no nos podemos rendir. Tengo un plan, tengo una idea". Y siempre venía de él. Ellas constantemente buscaban que el hombre fuera el que trajera la solución de los problemas, pero ellas estaban hablando desde el imaginario de quien las escribió, y quien las escribió tenía esas mentalidades. De hecho, hubo un gran punto en el cine en el que se le empezó a hacer responsable a las mujeres de la violencia que los hombres ejecutaban. Estos hombres tóxicos, violentos, macharranes, no podían controlar sus emociones y eran las mujeres las que iban a donde ellos y le decían cosas bonitas y ellos se calmaban. No solamente en escenarios realistas, sino también en escenarios de ficción, como por ejemplo Hulk. Eso es lo que hace Hulk. Hulk se calma cuando Betty, o en algunos casos Black Widow ahora, es la que él le hace calmar sus emociones. Él es el que no puede controlarse y ella es la que tiene la llave de la resolución del conflicto de su emoción. King Kong, por ejemplo, como una bestia descontrolada, también era domesticado por ella, que lo trataba muy bien y que lo trataba con esta mujer blanca que respondía a los imaginarios masculinos. Era la única que tenía la llave para controlar a la bestia. Y así les puedo encontrar un montón de ejemplos. Esto es lo que se conoce como el Beast Complex y algo estudiado dentro del cine. Como es algo que se repitió tanto por tantos años y todavía al sol de hoy hay gente que lo sigue reproduciendo, ya tiene hasta nombre: el Beast Complex, el complejo de la bestia. Como todo necesita su plot twist, ya los personajes femeninos necesitaban que se les diera un giro. Empezaron a ser mujeres que tuvieran la capacidad de matar a otros personajes, ser un poco más fuertes, pero siempre acondicionado a su sexualidad. Eran los personajes conocidos como la femme fatale, estas mujeres que tenían la capacidad de engañar a estos hombres, mentirles y a veces hasta arruinar sus planes como protagonista, pero siempre desde la sexualidad, desde que ella era bien atractiva y bien provocadora para él y él perdía la noción solamente por la belleza de esta mujer que al fin y al cabo lo terminaba traicionando. Y en muchas ocasiones ella terminaba enamorándose de él y por lo tanto terminaba muriendo. En muchos casos, no en todos, pero en muchos. Por lo tanto, ante este trasfondo, ver hombres que estuvieran en contacto con sus emociones, que no responsabilizaran a la mujer de sus conflictos y de sus traumas, que fueran atentos, que fueran buenos comunicadores, que fueran sensibles, no violentos, era inusual. Que estuvieran dispuestos a llorar. Y no me refiero a llorar como en muchos casos ocurrió, que hombres lloraban por la muerte de la mujer. ¡No! Como, tú sabes, venganza. Ahora el hombre puede hacer una super carnicería y matar a un montón de gente porque le mataron a su esposa, ¿entiendes? Y usualmente mataban el personaje femenino para darle al hombre la justificación de lo próximo que iba a hacer, que era solucionar el conflicto. O sea, el hombre necesitaba perder a esta mujer para luego él volverse más fuerte y solucionar el conflicto de la película. Entonces la mujer terminó siendo como casi como un recurso narrativo, que ante su muerte él puede ganar la fuerza o el poder necesario para triunfar y terminar la película. No me refiero a ese tipo de llanto, me refiero a llanto de vulnerabilidad real. Así que presentar hombres complejos, con emociones diferentes, era inusual. Y en la medida de pasar el tiempo, las mujeres siguieron abriéndose paso a estos lugares, a estos espacios, y empezaron a redactar personajes femeninos con mucha más injerencia, mucha más fuerza,
diferentes y también personajes masculinos también con vulnerabilidades, que era lo que se hacía falta. Entonces comenzó a haber más literatura, más cine, más televisión de un tipo de hombre diferente, personajes femeninos que pudieran solucionar los conflictos, que tuvieran objetivos que trascendieran los objetivos del hombre, mujeres que no necesitaran ser rescatadas. Mira lo raro que era tener historias que no fueran machistas, que hasta se inventó una especie de prueba para poder analizar si tu historia tenía personajes femeninos complejos de verdad o tenía representación femenina con los requisitos mínimos de igualdad. Las 3 preguntas eran: ¿hay al menos 2 personajes femeninos con nombre? Mira cuán básico, con nombre, nada más. ¿Conversan estas 2 mujeres entre sí en algún momento? ¿Sus conversaciones tratan sobre algo distinto al hombre? Eso era lo más básico. Es conocido como el test de Bechdel-Wallace. Esto no medía si tu película era feminista o no, pero era como poner una vara básica para por lo menos tener unas consideraciones que evaluar. Si estas eran las preguntas, quiero que te imagines la cantidad de películas que no pasaban esto, en el que los personajes femeninos no existían, y si existían no tenían nombre, y si tenían nombre y existían era hablar solamente sobre el hombre. Así que te puedes imaginar, pues las mujeres empezaron a crear hombres diferentes, y en este caso Heated Rivalry tiene hombres diferentes. Entonces piensa en lo revolucionario que fue también para las mujeres el hecho de que de estar llenas de tanta masculinidad tóxica, de momento recibir historias con hombres que no son cerrados, que si tienen algún trauma luchan por mejorar, que son buenos escuchando, que son sensibles, que tienen emociones, que su sexualidad también envuelve dar placer y no todo el tiempo obtener placer ellos. Pues por supuesto que de momento ver estos hombres deportistas con físicos atractivos, porque hay que reconocer que son sumamente atractivos, no solamente haciendo deportes, sino dispuestos a trabajar sus traumas, dispuestos a ser detallistas, los vamos a ver llorar, a querer textearle y comunicarse con su pareja pero no poder hacerlo. Personajes fríos pero que poco a poco van rompiendo su muralla para ser más accesibles, emocionales, y vemos cómo el amor los hace cambiar. Entonces, ¿qué más grande que resignificar lo que es la masculinidad tóxica que hacer no un hombre sensible con todas estas características, sino 2, y que ese amor sea entre ellos 2? Imagínate la cantidad de vulnerabilidad que tiene que sentir un hombre para poder abrirse con otro hombre en un acto sexual en donde uno de ellos esté recibiendo. La deconstrucción que tiene que tener este hombre también para abrazar el placer de una forma diferente. Las mujeres también tienen deseos sexuales y esto puede ser atractivo para ellas. Así que, ¿por qué a las mujeres le pudiera gustar el BL y Heated Rivalry y estas historias queer de personas enamorándose? Pues mira, puede ser que quieran sentirse deseadas, puede ser que quieran disfrutarse de la fantasía de 2 hombres siendo emocionales, abiertos, atentos, de momento de todos estos hombres que hacen exactamente lo opuesto en sus vidas, de momento estar leyendo estos chicos expresarse, comunicarse, llena algo profundo de nosotros como seres humanos, de querer sentirnos queridos, amados, que alguien nos mime, que alguien nos atienda, que alguien nos cuide. Además de que la vulnerabilidad masculina no está en todos lados y por supuesto puede ser bien atractivo de momento verlo en estos personajes. Pues la realidad es que muchas veces los hombres heterosexuales en la vida real no son así, no lo hacen. No están lo suficientemente deconstruidos y en la mayoría de los casos temen, les da miedo ser vulnerables. De pronto ves a estos 2 hombres gays o bisexuales amarse, desearse. Es tener el whole package. Responde, yo creo que a un deseo muy interno. Alguien me escribió en uno de los videos que no le gustaba Heated Rivalry porque les resultaba demasiado fantasioso. Es una porquería porque es muy irreal. Pero yo creo que esa respuesta viene a raíz de que en su vida lo que ha encontrado son personas que están dispuestos a simplemente responder desde la parte física y ya. Y como tal vez profundamente quiere conectar en un plano emocional, piensa que no existe porque no lo ha encontrado. Tal vez a esa persona le han hecho mucho daño, tal vez no ha encontrado a muchos hombres que lo quieran, tal vez solo ha encontrado personas interesadas en la parte física, no ha encontrado a muchas personas dispuestas a quererlo desde
una conexión emocional de verdad. El romanticismo, el romance, la conexión no está en todos lados, pero por eso siento que este tipo de show es bien importante porque puede establecer un referente no solamente para nosotros reconocer lo que estamos buscando, sino también que esto impacte a otras personas. De la misma manera que el arte imita la vida y la vida imita el arte, este tipo de show puede hacer que más personas puedan estar conscientes de que no están solos y de que habemos muchas personas que nos disfrutamos estas conexiones de verdad. Cada persona que ve este show puede entender cómo sus acciones pueden impactar a las demás personas. Así que compañeros, si no te gusta Heated Rivalry porque sientes que no es real, estamos aquí para decirte que nosotros pensamos que esto sí es posible. Y si nosotros estamos aquí y pensamos que esto es posible, estoy seguro que tú también vas a poder conocer a alguien que te haga cambiar de opinión. Así que no te rindas, compañero, porque el amor sí existe. Mi gente, si saben de alguna serie o alguna película que les gustaría que yo analice para los próximos videos, me encantaría que me lo dejaran saber en los comentarios. Ha sido un verdadero gusto, un verdadero placer estar con ustedes analizando todas estas cosas. Gracias por todos los comentarios que ustedes me han dejado, gracias por todo el apoyo. Les prometo que no me voy a ir a ningún lado, voy a seguir haciendo videos con ustedes. Estoy a solo 200 subscribers de poder comenzar a recibir dinero de parte de YouTube. Así que si he llegado hasta aquí ha sido gracias a ustedes. Si de casualidad conocen otras personas que les interesarían mis videos, por favor envíenselos pues para que me sigan. Creo que este es el comienzo de una relación muy bonita entre nosotros. Yo voy a seguir haciendo videos, no me voy a quitar. Amo esto, me encantó muchísimo y les he cogido un cariño grandísimo, así que no me voy a ir a ningún lugar. Y por supuesto, mi gente, como todos los sábados, les envío un beso bien grande y desde el fondo de mi corazón les envío energías positivas.